Moi boas, amigos e amigas, aquí estamos unha vez máis en Adega das Caldas, en Ourense. Son Gerson Iglesias, intento cociñar aquí o que me deixan. Bueno, unha vez máis, pois, seguimos en outono. Hoxe imos facer unhas receitiñas con cogumelos, vale? Deixemos usar hoxe os cogordos. Hoxe imos facer así unha forma, bueno, un poquinho original, onde imos rebozar unha masa semellante a tempura. E imos facer un mollo, unha emulsión, tipo unha mayonesa, pero bueno, en vez de usar, este sería a fariña da tempura, aquí temos para facer a emulsión o leite enteiro, pode ser de vaca ou de soia, non hai problema. Temos aceite, pode ser un aceite vegetal ou un oliva a sabor suave, e un poquinho de mollo de soia. Isto simplemente, pois eso, faremos como tipo unha mayonesa, sustituindo o ovo polo leite, para ir facendo aí, para ir dipeando, vale? Entón nada, simplemente xa están limpos os cogordos, vamos a sacar o talo, nos cortar en anaquiños así máis ou menos de un bocadiño, de 2 bocadiños, coas mans, sin complicarse. Aí estamos. E bueno, evidentemente estas cun alliño feitas a plancha, moi ricas tamén, pero bueno, seguramente que é o que facedes na casa todo o mundo. Hoxe estamos aquí para facer este día de outono un pouco diferente, non? E xa vedes, bueno, si o que ten de bo que rinde bastante, non? Porque non vai mermar tanto. E vai estar super rica, un toque crunchy. Entón nada, simplemente imos botar un poquinho de sal. Deixámolas aquí un segundiño, mentres vou facer a masa da tempura, vale? Esta é unha fariña especial de tempura, senón pois podemos facer un rebozado tipo unha gabardina. Un poquinho máis de auga. Vale, esa masa das tempuras non nos convén que traballala demasiado, pode quedar algún grumiño porque depois fai que quede máis bonita, vale? Cando se rompan os grumos, cando estalen dentro da... cando estemos fritindo, pois eso vai dar un aspecto moi chulo. Miguel, temo unha bandexiña con un poquinho de fariña, por favor. Eso, imos pasar primeiro por fariña, depois pola masa, e imos ir a fritir. Mentres tanto, imos ir facendo a emulsión, vale? Deixo por aquí estas cousiñas, e agora trasladámonos para este lado. Aquí mesmo. Probemos que a tope. Podemos facer emulsión, vale? Partimos sempre do leite como se fora ovo, vale? Aquí, pois, neste caso, como vai ser de soia, engadimos a soia. Vale, aquí é importante dicir, a partir de que teñamos aquí o leite, podemos dar o sabor que nos queiramos. De perexil e allo, pois botamos aquí o perexil e o allo, trituramos que quede todo ben trituradinho, ben fino, e depois imos ir engadindo aceite, vale? Entón, non lle vou botar sal porque a soia xa ten a súa potencia de sal, entón non lle vou tocar. Entón nada, mesturo ben, que isto vai rápido. Eso, imos botando aceite pouco a pouco. Bueno, isto é ideal para xente que ten algunha intolerancia ao ovo ou todo o que teña que ver relacionado co ovo. E ademais, ao non levar ovo crudo, pois ten unha vida máis longa, non? Este tipo de lactonesa, non? Podes aguantar 3, 4 días, 5 días na neveira sen problema. Agora, se vos fixades, ves que xa vai collendo algo de corpo, vai collendo textura xa. Isto, bueno, pois como a mayonesa, canto máis aceite, pois máis espesota vai quedar, non? Pois eso, aquí as proporcións serían aproximadamente o doble de aceite que de leite, vale? Aquí usei 100 gramos de leite, 200 de aceite, e uns 40 gramos de soja, de salsa de soya. Vale, esta é a textura que quero, máis ou menos, así que agora imos ir a fritir. Pasamos primeiro por fariña, imos metendo xa na masa. Vale, botei sal con pimenta, vale? Despois que se queremos dar un toqueciño
Aquí é unha especia que nos gusta, un toque de comino, de noz moscada, do que queiramos, pois para adentro, sen problema. Pois xa vedes todo o rendemento que ímos sacar a un cogordo só, vale? Que estos serán 60-70 gramos. Vale, cogemos unha pinciña. Nada, imos collendo peza por peza. E botamos aí un aceitiño quente. Así que, vos saídes polo monte a coller cogumelos ou non? Hai que ir, é unha actividade onde hai que ir se controlamos un pouco, non? Xa sabedes que aquí hai tamén riscos porque como nos equivoquemos nunha, podemos la liar, ben liada, Entón nada, este en sí, pois o cogordo, pois un cogumelo que non ten demasiado, non ten moita potencia de sabor, ten un sabor así moi delicado. Entón, pois bueno, creo que así pois é unha forma de potencialo, é unha forma divertida de comelo. Vale. Pues agora imos aí dándolle unha voltiña de vez en cando, que se dobren ben polos dous lados. Isto debería quedar crocantiño. Eso, a tempura pois é unha masa de orixen oriental. E bueno, que consiste en que quede como grumiños por fora que vayan dándolle unha forma irregular, non? O rebozado. Super crocante. Faixe con auga moi fría a masa. Este padre é un poquinho máis de os toqueciños por aí a masa que quede así, como con fiños saindo así chulos. Pois nada, uns segundiños máis e xa os temos. Bueno, pues creo que sabemos retirar. Vale, pasámoslo sempre por unha bandexiña con papel para quitar o exceso de grasa. Vale, neste caso vamos meter nesta cestiña que imita a cesta dunha fritidora e ímolo acompañar con mollo. Tardei 8 minutos en facelo, así que non hai excusa, vale? Forma diferente, original e para toda a familia, non queden por aí. Pois nada, poñemos nesta cunquiña pois un poquinho do mollo. Manchoso mo prato, sí. Pois limpo e xa está. Aí estamos. Vale, simplemente pois imos metendo dentro os cogordos en témpura. Eso, aquí temos en conta, pois, evidentemente, isto é un frito, non é unha cousa que debamos comer todos os días, pero, bueno, si que sacamos rendemento, igual un cogordo de 70-80 gramos, se o facemos a plancha, quedaría en 30 gramos, e se o facemos así, pois, duplica tranquilamente o peso, e, bueno, sacamos máis rendemento. Agardo que vos guste a idea para tomar estes deliciosos cogordos, que disfrutedes do outono, moitísimas grazas, e agardamos vos na adega con esta receita e moitas outras. Graciñas.
¿Cuáles son las frutas o los frutos propiamente de otoño? Bueno, hay un montón de ellos. Y estamos con Ángela Salgado en la frutería del supermercado aquí de Dr. Fleming, precisamente para hablar de ellos. Ángela, veo aquí ya un expositor muy orientado a esta época del año, ¿no? Exacto, aquí tenemos en la entrada los productos de temporada. La castaña, El caqui, la granada, el membrillo y el rezagao, que aún queda algo, el melocotón de Calanda, que también es de esta época del año. El caqui, por ejemplo, el caqui es una fruta muy rica, que hay que tomar casi con cucharilla. Casi con cuchara, sí. Hay que esperar a que esté bien madurita para que coja su saborcillo dulzón. Y luego de aquí lo único que no se come es el membrillo, que hay que esperar hay que esperar, sí. Hay que hacer el dulce, dulce de membrillo. Luego tenemos también las nueces. Vosotros incluso, bueno, esta es francesa hoy. Esta es francesa, pero soléis tener la ecológica gallega. La ecológica gallega. Que tiene mucha aceptación. De hecho, llevamos una semanita sin ella y la gente pregunta y pregunta, así que nada, enseguida a las semanas pues, seguramente. En general estamos hablando de frutas que son nacionales, cuando la mayoría de ellas incluso pueden ser gallegas. Sí. Nosotros solemos tener nacional, hombre. Hay a veces que no, lo nuestro no vale o por lo que sea, pero si no, nacional. Y la castaña, ya que estamos en la época de los magostos y tal, ¿este año qué tal está saliendo? Bueno, le llovió tarde y yo creo que eso hace que alguna no esté muy buena su calidad, pero bueno, en general sí. Es una buena temporada, Sí, ¿no? es buena temporada. Muy bien, pues muchas gracias por informarnos y ya lo saben, tenemos frutas en otoño, que es el mejor momento, porque bueno, ese es tu momento para comerlas. Ya sé que el mejor pulpo se come o carballiño, pero el mejor pulpo se pesca, lo pescan los marineros de Bueu. Nosotros hemos ido hoy a Bueu, pero no para hablar de pulpo, sino de la centolla, que ha comenzado la temporada 2018-2019 con una jornada en la que hubo bastante abundancia de este crustáceo. Y bueno, no les digo más, vean ustedes el reportaje. Después de la tempestad llegó la calma. Una gran oportunidad para que los pescadores iniciaran así con buen tiempo la campaña de la centolla. Bueu es uno de los principales puertos centoleiros de la costa atlántica gallega y la principal base de operaciones en número de barcos de la ría de Pontevedra. Su municipio, con 12.000 habitantes, sigue siendo eminentemente marinero. De hecho, la actividad pesquera sigue siendo la de mayor importancia en términos económicos y de empleo, no solo por la pesquería de la centolla, también de otros mariscos y de pesca de bajura. Un paseo por la fachada marítima de esta acogedora villa nos ofrece imágenes que parecen llegadas de siglos pasados, como por ejemplo la actividad manual de las rederas, repasando las artes de pesca. La cofradía de San Martiño de Bueu está integrada por 250 afiliados, de los que la mitad más o menos son armadores. Sus barcos faenan por el entorno de la ría de Pontevedra y las aguas cercanas a la costa atlántica. En su lonja se realizan hasta 5 subastas diarias en función de la temporada y las especies capturadas, entre las que se incluyen todo tipo de pescados y mariscos que viven en las aguas de la plataforma litoral gallega. Pulpo y centolla constituyen las grandes estrellas de la flota de Bueu. El trabajo en la mar no tiene descanso y tras la descarga para subastar se preparan los aparejos para salir de nuevo a la mar. En la tarde del lunes se celebró la primera subasta de centolla de esta nueva temporada, que se abre hasta el próximo mes de junio. Los barcos fueron llegando a puerto con un importante contingente de centolla y antes de comenzar la subasta fueron colocándolas en cajas sobre las encimeras metálicas que sirven de exposición. Además de profesionales, acudió público de todo tipo a ver esta primera subasta y las estrellas de la tarde fueron sin duda los ejemplares más grandes, que por cierto, no siempre son los más apreciados por los compradores. Manuel Dios Otero, patrón del pesquero Ben Emira, nos cuenta cómo fue esta primera jornada de pesca para él, que arrancó con el lance de aparejos el pasado domingo. Pues el primer día las capturas es poca, no es mucha cantidad que se pesca. La calidad es buena, dicen que es mejor que el año pasado, la calidad. El precio de salida de la centolla hembra fue de 22 euros
pero el primer comprador paró la puja en 16,15. A partir de ese momento comienza su recorrido para seleccionar los ejemplares que se va a llevar por ese precio. Una a una fue buscando entre las centollas hembra las que le parecían las mejores de cada uno de los barcos para incluirlas en su lote. Después de su recorrido, en el que separó más de 200 kilos, le llegó el turno a una segunda puja, por 15,10 euros el kilo, y a una tercera, a 12,35, y así sucesivamente. Luego le llegó el turno a los machos. ¿Cómo escogen los compradores? Pues esa es una labor ciertamente difícil, que requiere de mucha experiencia, como nos lo explica uno de ellos, Fernando Iglesias. Una centolla normalmente se ve en la vena. Después, si quieres también la parte de atrás, un poco, pero es más bien ya engañoso y no. Después la uña también un poco, pero tampoco no. Si no la conoces con la vena, mal vas. Cerca de las 8 de la tarde finalizaba la primera subasta. No todas las centollas que entraron en la lonja resultaron vendidas. Los pescadores, que consideraban que sus ejemplares valían más que el precio que se le ofrecía en las últimas pujas, prefirieron retirarlas. José Manuel Rosas Otero, patrón mayor de la Cofradía de Bueu, nos hace balance de esta primera jornada. Aquí han salido a faenar una veintena de barcos o algo más. Lo que pasa es que no todos venden aquí. Aquí han vendido 16 barcos, cerca de unos 600 kilos, un precio medio de 10 euros y el precio más alto fue de 16 con algo, con poco, y el precio más bajo 6 euros. Es el extremo de Galicia, en todos los sentidos, el extremo más meridional, bueno, no, más oriental, y también el extremo, pues el techo de Galicia. Allí está el municipio de Abeiga y allí está también el Coto de Sares. Hemos ido a hacer un pequeño recorrido por Abeiga, por el Coto de Sares y sus cielos. Y esta es la ruta que les proponemos. Abeiga es un paraíso. Paraíso para los cazadores, para los pescadores o para quienes simplemente quieran zambullirse de un baño de naturaleza en estado puro, presidida por la reina de la montaña de Galicia, Pena Trevinca, el pico más alto de nuestra comunidad, con 2.124 metros sobre el nivel del mar. Y hablando de mar, Abeiga tiene su propio mar, un mar interior, el embalse de Prada, con una extensión de 6 kilómetros cuadrados, cerrando el paso al agua del río Sares y convirtiéndola en electricidad gracias a una presa de 280 metros de longitud y una altura de 85 metros. Alrededor del embalse hay una senda perimetral, la senda verde del Sares, con una longitud de 30 kilómetros que nos llevará por algunas de las aldeas más interesantes de todo el municipio. Pero si el embalse nos llama la atención por su gran lago artificial, la sorpresa resultará todavía mucho más agradable si emprendemos la ruta por los lagos. Lagos de origen glaciar, como a Lagoa do Celo, a 1.400 metros de altitud. Un kilómetro más tarde nos encontraríamos con a Lagoa dos Carrizais y le seguirán otras muchas, como la de La Ceira y más adelante la de Aserpe. En total son más de media docena de lagunas formadas durante la última edad de hielo, hace más de 200 siglos. Aquí, en estos lagos que el deshielo primigenio dejó convertidos en reservas de agua de gran transparencia, acuden a beber toda clase de animales. Si nos armamos de paciencia y de unos buenos prismáticos o de una cámara fotográfica y nos escondemos para no llamar la atención, podremos ver toda clase de aves, mamíferos y reptiles. El Coto es una auténtica reserva natural, con una extensión de 4.000 hectáreas, 2.000 de ellas valladas. Para hacerse una idea de lo que representa, en su superficie cabrían los municipios de Burela, Corcubión, Beade, Mondariz Balneario, Rábade, Pontecesures, la isla de Arousa, y todavía habría espacio para el Vaticano y el Principado de Mónaco. A cambio de carecer de los habitantes y edificaciones que serían propias de esos municipios y estados soberanos, el Coto de Sares nos brinda, en cambio, la oportunidad de observar ciervos, gamos, rebecos, corzos, caballos salvajes, jabalíes y en el cielo toda una pléyade de aves, entre las cuales destacan sin duda las grandes soberanas, las majestuosas águilas reales y los impresionantes buitres leonados. Los bosques de Abeiga
conforman un ecosistema poblado de todo tipo de vida animal y vegetal. Tal vez el hecho de que cuente con una población tan corta de humanos ha permitido que otras especies prosperen en libertad. A la caída del sol es el momento más propicio para poder ver en movimiento todo lo que se produce tanto en el bosque como alrededor de las lagunas. Por la noche, el cielo límpido nos permite observar mejor el firmamento, el movimiento de los planetas, el de la Luna, todos pasando por la eclíptica, o incluso el paso de la Estación Espacial Internacional y satélites artificiales, muchos de ellos visibles a simple vista. Las lluvias de meteoritos resultan especialmente espectaculares en estos cielos alejados de la contaminación lumínica y a una altura y lejanía más que suficiente del mar. Ahora, en noviembre, es tiempo de las leónidas y en diciembre de las gemínidas. Y es que, de día o de noche, a veiga nos permite cazar imágenes inolvidables. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Está claro que San Martiño es un santo muy cumplidor, porque después de todas las borrascas temporales que nos azotaron la semana pasada, el verano de San Martiño llegó puntual después de la fiesta del patrón de Ourense, y el patrón de 200 localidades de Galicia y otras tantas de España y varios miles de todo el mundo. San Martín es uno de los grandes santos del santoral cristiano y es también una época muy propicia para hacer escapadas aprovechando este veranillo. Nos vemos la semana que viene y lo haremos como siempre con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Hasta entonces. If the birds stop singing in the tree